se ve, profe. Correcto. Entonces, una manera adicional de verlo es así. La revolución industrial, pues, trae esos cambios técnicos necesarios. Se fundan ciudades, se concentra la población, aparecen industrias, crecen industrias, hay nuevos grupos sociales, una separación importante entre el capital y el trabajo, es decir, unos son dueños del capital y otros son dueños de su mano de obra. Trabajo donde se emplean mujeres y niños en la industria, jornadas largas, muy largas de trabajo, migración del campo a la ciudad, condiciones de vida infrahumanas. Todas estas son consecuencias, son consecuencias. Y hubo escritores, autores, pensadores que abordaron esos temas sociales, como Carlos Marx, Federico Engels, y otros más que se abocaron a entender y explicar el fenómeno económico. Y estos pensadores, entre ellos destacan Adam Smith y el liberalismo económico. Ciertamente, todos estos son sucesos que se dan dentro de este contexto de la revolución industrial. Pero a finales de 1800 y principios de 1900, asistimos a la etapa de la administración industrial. Reconocemos en la literatura los trabajos de Frederick Taylor como uno de los autores prolíficos de finales del siglo y principios de 1900, finales de 1800 y principios de 1900, donde él propone una serie de principios de la administración. Esos principios tienen que ver con la eficiencia del personal operativo, con la intención de ser efectivos dentro de la actividad industrial. Así que hace estudios de tiempos y movimientos, los ambientes de trabajo, para hacer que el trabajador logre un rendimiento mayor. ¿Sí? Recuerden que estamos en la etapa de producción en masa. Por allí les dejé o les voy a dejar en su material o les voy a recomendar un breve video de Charles Chaplin que habla de la era moderna. Ilustra muy bien cómo el trabajo en línea tendría o tenía que hacerse tan rápido que los tiempos y los movimientos eran importantísimos para garantizar la productividad del trabajador. La división del trabajo basada en esa especialización que ya anticipaba Adam Smith, que ya anticipaban los filósofos. Él estructura esa idea y la plasma en su libro, que fue publicado en 1911. Y también hace una separación o propone una separación importantísima del trabajo intelectual del trabajo manual y ese análisis de los tiempos y los movimientos. Por supuesto, a esta etapa de la administración industrial iremos diciendo algo más adelante. Por ahora presento solamente las grandes etapas. Entonces, asistimos a la etapa de la administración industrial. Dentro de ese contexto hay otro autor importante que es Frederick Harris. En 1915 nos va a hablar en el contexto de la administración de los inventarios, y esto ya nos atañe a nosotros, el tema de la curva de los costos, y esto tiene que ver con economías de escala. Ya no se ve la diapositiva. Ok, voy para allá, denme un segundo. Ok, ya refresqué nuevamente esto. Decía que Harris aborda temas
de curva de costos asociada con lo que hoy conocemos como economía de escala. Es decir, cuando se realiza una escala de producción mayor, la curva de costos tiende a disminuir. En cambio, cuando producimos en una economía, en una escala menor, la curva de costos aumenta. Esta relación él la descubre, la propone, la sistematiza en el contexto de la administración de los inventarios. También otro concepto que hoy en día tiene bastante sentido es el de lote económico. El lote económico va a proponer que existe un nivel de pedido, un nivel de compra que va a optimizar los costos. Lo veremos más adelante. Pero también existe un experimento, el experimento Houghton, que propone Elton Mayo en el año de 1927 y lo hace en una de las industrias más grandes de ese momento para atender cuestiones desde el punto de vista de la psicología humana, para estudiar y atender los factores que motivan el comportamiento humano en el ámbito de trabajo. Estamos hablando de trabajos que tienen ya como base de análisis, investigación, experimentación, estudios empíricos, como los que hizo Frederick Taylor, como lo hace Elton Mayo. Estamos hablando de una etapa distinta, donde a partir del fenómeno de la industria y de las grandes corporaciones y del trabajo y de los excesos a los que son sometidos los trabajadores en el ámbito laboral con jornadas de trabajo enormes, es que estos autores empiezan a sistematizar y a hacer experimentos dentro de la propia industria. Después llegamos a la etapa de la administración de la producción. La etapa de la administración de la producción que atañe a nuestro curso, pues tiene un desarrollo como la mayoría de las etapas, de una manera a los sucesos. Pero decirles que esta de administración de la producción, pues tiene más su auge posterior a la Segunda Guerra Mundial y todos los años 30, 40, y se encuentra con la etapa de la administración de operaciones que tiene su auge en 1950. Pero en esta etapa de la administración de producción, regresando con la idea que quiero plantear, se avanza en la inferencia estadística para proponer modelos de control de la calidad. Por eso es que yo les digo que el tema de la calidad es un tema que lo tenemos bastante bien trabajado y dominado. Y el paradigma de la calidad es y corresponde propiamente a los últimos 70 u 80 años a partir de este momento hacia atrás. Es decir, ese paradigma está bastante bien estudiado, está bastante bien analizado y está bastante bien dominado por la industria. Sí, es verdad que el paradigma propiamente de la calidad inicia con los trabajos que se dan posterior a la Segunda Guerra Mundial, con autores como Ishikawa, que también sistematizan el conocimiento, entre otros. Pero ciertamente, regresando con la idea, la inferencia estadística permite tener un control mucho mayor del trabajo que se hace en el área de producción. En esta etapa de la administración de la producción también se implementan los programas de muestreo, de inspección, para garantizar otra vez el control.
se implementan las cartas de control para tener una idea muy clara de los procesos, de las operaciones y de cómo éstas deben tener, a partir de ese control, una garantía de que van a tener logros y van a ser los óptimos. Se investigan, por lo tanto, las operaciones que componen un proceso de producción. Y ahora estamos cambiando de la concepción de producción en masa por la concepción de producción para y por la calidad. Fíjense qué interesante es toda esta parte de la historia que nos da argumentos y elementos de análisis. ¿Cómo es que entonces vamos transitando de una época a la otra, donde la calidad ahora sí importa? Antes de eso, no, lo que importaba era abastecer el mercado. La producción en masa fue una era que tuvo su auge basado en las necesidades crecientes del mercado, donde la calidad no era lo más relevante, aunque por supuesto tampoco se descuidó del todo, ¿eh? Si nos remontamos a la época donde la bombilla, la lámpara, los focos que hoy nos alumbran tenían una duración mucho mayor, y si hablamos que si la calidad es durabilidad, pues estamos hablando de un ejemplo donde la calidad existía también. Hoy en día la mayoría de los productos pues prácticamente están programados para que en algún momento fallen y sean sustituidos por otros. Llego ya a la etapa de la administración de operaciones, los años 50. Aquí importan tanto los productos como los servicios. Hablo de los productos tangibles como los productos intangibles, pero me refiero precisamente a productos y servicios. Es decir, que se descubre que no solamente es importante ofrecer productos, sino también algo adicional que ayude a mejorar el servicio, ayude a mejorar el confort de los consumidores, de los clientes, y esto tiene que ver con el servicio. Así que se crea la gerencia de bienes y servicios. Se relaciona las operaciones con el marketing, con las finanzas, con las ventas propiamente, con el servicio al cliente y otro. Así que esta idea, el paradigma de servicios, no es tan reciente en algunos casos, en algunos países que empezaron a practicarlos desde los años 50, pero ciertamente ese paradigma todavía no alcanza su máxima, exposición o explosión o aprovechamiento por parte de las empresas que hoy en día todavía no han entendido que el servicio es lo que marca la diferencia y es una forma y es un elemento para incrementar su presencia en el mercado e incrementar su competitividad, lo que ya platicábamos en clases anteriores. Ciertamente eso es relevante y hoy en día los servicios siguen siendo un área de oportunidad para las empresas. Sigo con esta idea. En la etapa de la administración de operaciones se desarrollan filosofías relacionadas con la calidad, ¿sí? Con los cero desperdicios, que tiene que ver con tiempo, con si de compras, de entregas, y todo esto encaminado al mejoramiento de la productividad. En esta etapa se realizan estudios al sistema de producción de Toyota por Taito. Este autor propone que al final de cuentas este modelo, que después se le conoce como el modelo Toyota, marcó toda una era para señalar y destacar esta filosofía del justo a tiempo, para evitar los desperdicios en tiempo, en materiales, entregas,
y hacer que precisamente todo esté acorde con las necesidades del sistema de producción, de los clientes, el aprovisionamiento y todo alineado de tal forma que todo sea justo a tiempo. Ya estas ideas para los años 90 entramos a una etapa de la administración por procesos que se conoce como la gerencia de operaciones, que es una profundización de las etapas anteriores, particularmente de esta etapa de la administración. Para 1980 se desarrolla con todo su esplendor el concepto de calidad total, pero evidentemente tiene sus antecedentes. En los años 90 tiene su momento la reingeniería de procesos, que equivale precisamente a rediseñar los procesos para adaptarlos a las condiciones cambiantes del mercado. Recuerden que todos estas ideas están siguiendo a las condiciones cambiantes del mercado. Es decir, el entorno que rodea a las organizaciones. Algo que constantemente vamos a estar proponiendo es que al final de cuentas, una empresa, ciertamente, su competitividad va a ser el resultado de sus competencias clave, de sus fortalezas, pero también será producto esa competitividad de las condiciones externas a la empresa. Siempre lo vamos a estar diciendo, porque esto es una idea clave que nos va a ayudar a entender cómo entonces la empresa puede ser más competitiva en ese entorno cambiante. En los años 90 también se desarrollan o tiene su mejor momento las organizaciones inteligentes o inicia esa etapa de las organizaciones inteligentes. ¿Qué dicen esas organizaciones inteligentes? Proponen 5 áreas o disciplinas del comportamiento humano, orientado precisamente a hacer que una empresa sea más competitiva en un mundo globalizado. Recordarán que este tema de globalización pues viene cada vez profundizándose más para bien o para mal desde las últimas 3 décadas del siglo pasado, pero eso no quiere decir que no hubiera globalización antes, por supuesto, pero hoy la globalización se pone en el centro de la discusión y el análisis para tener en cuenta que las empresas van a competir no solamente en un contexto nacional, sino en un contexto internacional, con jugadores de talla mundial. Por lo tanto, dicen algunos, hay que tener empresas de clase mundial. ¿Cuáles son estas disciplinas del comportamiento humano orientados hacia la competitividad? Son 5. La visión compartida, y esto se logra a través de la visión que se plasma a la hora de planear el futuro de una empresa. La visión de empresa tiene que ser compartida. La formación profesional o la maestría personal, que tiene que ver con un conjunto de habilidades gerenciales, operacionales, estilos de dirección. La tercera disciplina, los modelos mentales, que tienen que ver con todo este conocimiento y con esta forma de hacer las cosas basadas en el conocimiento. 4, el aprendizaje en equipo. Tiene que ver con la socialización del conocimiento, el conocimiento organizacional. El conocimiento organizacional, el único que se puede considerar que aporta
y ayuda al comportamiento humano dentro de una organización. Y ese aprendizaje en equipo y ese aprendizaje organizacional se traduce en una cultura organizacional. Y finalmente, la quinta disciplina, el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico propone que, en perspectiva de sistemas, la empresa y las áreas funcionales y los departamentos no son más que sistemas o subsistemas que están interactuando todo el tiempo con otros sistemas. Esa perspectiva también ayuda y contribuye a que entonces se aperture esa mente, esa forma de pensar y ese comportamiento humano a no trabajar solamente cual si la empresa fuera un ente aislado, sino que se encuentra en constante interacción con otros sistemas llamados empresas, con un mundo exterior también integral y que al final de cuentas forma parte de otros sistemas. Siguiendo con esta idea, la etapa de administración de procesos, también en los años 90 florece el concepto de benchmarking. Este concepto propone el estudio de los procesos más exitosos dentro de la industria entre las empresas líderes para copiarlos literalmente y ponerlos en práctica en la empresa. También en los años 90, como se darán cuenta, es una década bastante prolífica en cuanto a herramientas de aplicación hacia la administración de la producción, está la cadena de suministro, la administración de la cadena de suministro. Esta administración de la cadena de suministro no es otra cosa que la integración de los procesos en la optimización de resultados organizacionales, buscando, por un lado, minimizar los costos e incrementando la efectividad, entendiendo que la efectividad es la suma de la eficacia más la eficiencia. Y ya para el nuevo milenio tenemos la propuesta de la logística inversa, que propone, como sabrán, el manejo, la recuperación y el reciclaje de los materiales y todos los suministros con un sentido ecológico. Estamos entonces en la era propiamente de la logística inversa, aunque sabemos que no toda la industria está dispuesta a tomar el reto del cuidado ambiental. Los mismos líderes que a finales de 1800 concentraron la industria, el capital, siguen siendo los mismos líderes que hoy se oponen a trabajar cuidando el medio ambiente. De acuerdo. Hasta aquí voy a detenerme un momento en esta revisión y ya el siguiente tema, que es 1-2, conceptos, estaré entrando para el día de mañana. Mientras tanto, ahora necesito sus intervenciones. Voy a hacer una ronda de intervenciones orientadas. Es decir, yo digo quién participa y después una ronda de participaciones voluntarias. Entonces, ahorita una ronda de orientadas. Entonces, a Cruz Cruz, Juan. Cruz Cruz, Juan Jesús. Adelante, Juan Jesús. Sí, profe. ¿Puedo participar de lo que haya entendido? Por supuesto, agregando tus comentarios, tus reflexiones con toda libertad. Bueno, entonces voy a hablar sobre reingeniería de procesos, en donde dijo que equivale a rediseñar los procesos y pues adaptarlos a las condiciones que van cambiando en el mercado. Entonces, como la empresa, por ejemplo, un ejemplo de eso
podría ser la empresa Microsoft, o la empresa Apple, que va rediseñando sus componentes a lo largo del tiempo para así mejorar sus productos. Entonces, otras empresas que también tienen el mismo giro se dan cuenta pues de los componentes que tienen esos productos y tratan de igualar su calidad, y así es como van cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, así yo lo veo. Correcto, correcto, muy bien. También se vale participar con preguntas, o sea, no solamente es exposición de ideas, sino también con preguntas. De acuerdo, Juan Jesús, ahora continúo con Bueno, Alex Jaciel de la Cruz Castro. Sí, profe. Yo Sí, tengo una adelante. duda. No me quedó muy claro cuando dijo que la competitividad es la suma de las competencias externas. No, dije la competitividad, no, dije la efectividad es la suma de la eficacia y la eficiencia. Eso fue lo que dije. Ah, ok. Ajá. Ya sobre el tema de competitividad, eso es mucho más amplio. Y lo que allí digo que finalmente la competitividad es resultado de alguna forma de las competencias internas y del entorno y de las condiciones externas a la empresa. Eso fue lo que dije. Y son varios elementos los que hay allí que analizar. Seguiremos trabajando sobre la comprensión de ese concepto porque tiene diferentes niveles. Recordarán ustedes que la competencia a nivel internacional y el desarrollo de las economías, cuando hablamos de que China es más competitivo que Estados Unidos y que le está sacando la vuelta en cuestiones de microelectrónica, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos diciendo? De que están compitiendo entre países, pero déjenme decirles una cosa, los países no compiten si no es a través de su industria y a través de sus empresas. Por lo que entonces, ahí estamos hablando de una competitividad a nivel general, macroeconómica, pero en realidad es producto de la competitividad microeconómica. Entonces, la competitividad la podemos analizar desde diferentes niveles o jerarquías. Está en ese nivel macro, puede estar que es una competitividad de industrias, pares, pues, pero a nivel micro vamos a hablar de empresas. Me gusta mucho este nivel de competitividad a nivel empresa porque es la concepción más, la concepción más cercana y donde en realidad surge y se da la competitividad. A partir de ahí, por supuesto, son los jugadores, depende de su preparación, depende de su condición, depende de sus fortalezas. Es como al final el equipo en este caso industria, se va a hacer fuerte. Si el jugador pues no va a aportar a su equipo, no va a aportar a la industria, aportar al país, de deportistas, de competidores, no van a hacer un buen papel a nivel internacional. Es mucho hablar de competitividad de la empresa. Ahí entra el corazón, competitividad a nivel meso y a nivel macroeconómico. ¿Sí? ¿Idea? En el nivel macro es donde entran los factores como el Producto Interno Bruto, la inflación, los intereses, ¿verdad? Exacto, exacto. Se puede analizar de esa manera, por supuesto. Sabemos que un país es más competitivo, pues está con el exterior, cuando está importando quizá también bastante mucho.
porque depende de los insumos internacionales, pero sobre todo cuando vende más, cuando coloca productos a nivel exterior, y esto se ve en la balanza comercial, si es superavitaria o es deficitaria. Ya, bien, gracias, Jaciel. Profe, ¿puedo participar? Rubí, adelante. Sí. Bueno, yo quería mencionar, bueno, algunos puntos que me parecieron importantes, que es, por ejemplo, en la Revolución Industrial, donde como mencionaba igual, que los productos que se elaboraban no ofrecían calidad, solo les importaba que la mercancía fuera barata. Y poco a poco fueron organizándose y trabajando en grupo y ya no era, bueno, dejaban atrás como su autonomía. Así mismo, pues de ahí las grandes inversiones que producían, eh, los, los invertían en como que en más, eh, bueno, como que lo volvían a invertir y compraban más cosas y de esto se daban cuenta quién eran los países ricos y quién eran los países pobres. Y cómo cambió hasta la etapa de la administración de la producción, donde se desarrollaron las técnicas matemáticas y pues lo importante aquí, como menciona usted, ya no era la producción en masa, sino que tuvieran calidad. Y pues eso era lo que Ok, quería gracias mencionar. por tu intervención. Gracias. Ahora paso con Jiménez Martínez. Jiménez Martínez. Bien, me parece que no está. Voy a pasar con otra persona. Galindo Rodríguez y Tandewi. Yo, ¿Sí? profe. Sí, tú Ah, eres. Sí, Galindo bueno, y Tandewi. bueno, en lo que trató es que en la evolución de la administración, que antes dijo que no le importaba tanto la calidad, sino abastecer. Y hoy en día sí les importa la calidad, pero en mi punto de vista es que es un ejemplo, bueno, no sé si en todo, en las televisiones, por decirlo, en las televisiones de antes, esas como de cajas, le podías pegar o para que agarrara un canal o algo así y todavía funcionaba. Sí. Y se descomponía, lo podías llevar a arreglar y fácilmente sí, pues. Y ya hoy en día si en una tele de pantalla plana le pegas o le haces algo, pues se descompone y es muy difícil que se arregle. Bueno, eso bueno, yo digo que antes igual sí tenían calidad en algunas cosas. Bueno, ese era. Sí, sí, muy buena observación y permíteme, me río porque tienes razón, Hoy le das un golpe a la pantalla plana y ya se desintegró. O los mismos carros, ¿no? La lámina que antes era lámina y hoy ya son fibras de vidrio. Entonces, Como, tienes mucha razón. bueno, y también lo he visto en los carros que salen, también se ve, y en los cochecitos, no sé cómo se llaman unos, chiquititos. Y igual en los refris, bueno, porque yo he escuchado comentarios así de mi mamá o de mi abuelita que dice que los refris de antes duraban mucho tiempo. Y bueno, aquí en mi casa tenemos un refri que ya tiene como 20 años y los otros, así como los que apenas salieron, luego se descomponen por cualquier cosa. Ajá. Bueno, ese es mi punto de vista. No, sí, es correcto, es correcto. Yo decía que efectivamente en la etapa de la producción en masa, no es que no hubiera calidad, yo creo que sí había calidad, pero era más importante
producir grandes cantidades para abastecer el mercado. La calidad no era el paradigma ni centraban la atención en ello. Sí era importante, sí, pero Profesor, una etapa. ¿yo puedo participar, profe? Adelante, a ver, vámonos con Leslie y después con Jorge, y con ellos cerramos. Bueno, referente a lo que decía mi compañera, recordé que hace unos días compraron una lavadora, pero la lavadora dice 20 kilos, pero en realidad no es cierto. Y es lo que me explicaba también mi abuelita, que las lavadoras de antes duraban hasta 15, 20 años y sin problema. De hecho, los engranes eran de metal. Ahorita los engranes los hacen ya todo de plástico, todo lo que tiene para trabajar la lavadora es de plástico y su capacidad máxima, que ahí dice que es de 20 kilos, se reduce casi a la mitad, porque ya se andan descomponiendo, ya se andan rompiendo, y es como dice que antes producían calidad porque competían más entre ellos, pero yo siento que entra más ahí un paradigma que al durar tanto, pues ya la gente no compraba tanto, pues porque le servía, le era útil. Entonces ya no era como tan redituable, pienso yo, porque pues ya no se vendían tanto como unas que se tienen que vender ahora, porque a los 5 años ya no sirven, porque ya se venció el engranaje, porque ya se rompió alguno, la tarjeta simplemente. Antes eran manuales y trabajaban sin problema, pero ahorita la tarjeta se desconfigura y ya se llamaba lavadora. Y, por ejemplo, aquí en Oaxaca es muy caro mandar a componer una tarjeta, la tarjeta madre de la lavadora, y pues lo más factible es como enviarlo a otros estados y que le envíen de regreso, pero pues ahí son costos y costos que sumándole ya, pues es igual a comprarse otra lavadora. Igualmente, excelente ejemplo, igual que Tandewi. Vamos contigo, Jorge. Profe, yo también creo que pues, más que nada ahora se dedican más como a más ganancias, ¿no? Por lo mismo de que esas grandes empresas ya tienen como esa reputación de sus productos, por decirlo así. Entonces ya como que descuidan, no, tal vez no descuidan, ¿no? Pero como que prefieren mejor mayores ganancias y ya porque el producto, por decirlo así, ya está posicionado, ¿no? Bueno, yo creo eso, no sé. Cierro entonces con mi intervención y recuperando lo que ustedes han dicho. Ciertamente tienen bastante razón, están llenos de razón en su análisis. Jocelyn Ramírez Herrera dice, lo que mencionan mis compañeros es de acuerdo a lo que dijo sobre que estos productos están bien programados para fallar en algún punto de su vida útil. Sí, definitivamente, esa etapa de utilizar y tirar, y tirar, es una etapa propiamente característica del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Es una característica que distingue estos siglos. Pero la era de la producción en masa, estamos hablando que es de finales de 1800 y principios de 1900. Y después, efectivamente, entramos con una etapa de, eh, 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 de desechar, de producir con calidad, en primer lugar, que es los años 50, con toda esta era de la calidad. Pero a la par se desarrolla un fenómeno que tiene que ver con la obsolescencia programada. Les voy a dejar en el chat ese material, no el material, el título de ese material que necesito que ustedes lo revisen para complementar justamente la discusión que tenemos, el análisis que tenemos, y para que también comprendan que esto se da a la par. Es decir, no hay pensamientos puros en la historia de la administración de la producción. Se traslapan, se separan, se juntan, se dan procesos simultáneos y ese proceso de la obsolescencia programada tiene su mejor momento entre principios de los años, quizá los años 20, los años 30,
los años 70, incluso se escriben libros ya sobre eso, de la obsolescencia programada, y hoy estamos en esa era de la obsolescencia programada. Total, completa, donde las cosas se programan para ser utilizadas durante un periodo determinado y después hay que desecharlas y hay que volver a comprar, porque si no, no es redituable para las empresas. Y el mejor ejemplo es precisamente la lámpara, la bombilla, y van a encontrar ahí muchos ejemplos. Bien, voy a escribirles aquí el material y ya con eso me despido. Les voy a escribir el material. Mañana respondo la pregunta de Jiménez Martínez, por favor. Ya hoy, ya